Hola amigos y hermanos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a estudiar la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a estudiar un tema muy importante, compartir la palabra de Dios a los demás. Y quiero dar la bienvenida a nuestro hermano que nos acompaña para estudiar este importante estudio, el hermano Eduardo Melo. Bienvenido, hermano, ¿cómo está? Bien, gracias. Gracias por la invitación, es un privilegio siempre estar acá. Amén. ¿Qué le parece si nos dirige una pequeña oración con nuestros televidentes? Sí, oremos. Amado Padre, estamos, Señor, ante tu presencia, muy agradecidos por este privilegio inmenso, Señor, que tenemos de poder compartir tu palabra con aquellas personas que nos están viendo. Queremos pedirte, Señor, que tú seas quien nos dirija, que tú seas quien hable a través de tus siervos que estamos aquí, dispuestos, Señor, a ser utilizados como tus instrumentos. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero leer para comenzar, hermano Eduardo, leyendo Isaías 55:11. Y es un texto que nos va a ayudar a introducir el importante estudio de conocer la palabra de Dios y compartir. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envíe. Surge una pregunta, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es un poder, podríamos resumirlo así, es un poder que se manifiesta entre los hombres, ¿no? A través del Hijo, a través de Jesucristo. ¿Cómo la Biblia nos presenta la palabra de Dios, digamos, en símbolos? Ajá. Es interesante, hay 5 símbolos, hay 5 figuras que utiliza la palabra de Dios. Salmos habla de lámpara, ¿no? Lámpara es a mis pies, lámpara es interesante, en medio de la oscuridad resplandece, es lo que nos ayudaría a guiarnos en un mundo de oscuridad y confusión como el que vivimos ahora. También Jeremías habla que es fuego, martillo, quema, destruye, ¿no? Ambos elementos son destructores, pero en este caso la palabra de Dios es capaz de destruir una naturaleza inclinada hacia el pecado. Amén. Que cosa que por otros medios es imposible. Después, en Lucas habla de una semilla, ¿no? Que es algo inevitable. Cuando está en buena tierra es inevitable. O sea, podemos, a no ser que intentemos destruir, pero eso nace, ¿no? Y Mateo habla del pan, que satisface una necesidad. Amén. Y hay personas, existe en este mundo una gran necesidad y enfermedades también, ya a causa de esta ausencia de este pan espiritual, ¿no? Por eso muchas personas se han sanado con el simple hecho de estudiar la palabra de Dios. Amén. Ahora, hablemos de esta palabra. ¿Qué poder o cuál es la magnitud del poder que tiene la palabra de Dios? Bueno, todas las cosas fueron hechas por el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voz de Dios que tiene capacidad de crear, de hacer, no solo de transformar la materia, sino de hacer aparecer la materia y transformarla, ¿no? Esa es la capacidad que tiene la palabra de Dios. Las cosas fueron hechas, todas las cosas en este mundo, dice la Biblia, que fueron hechas por la palabra de Dios. Ahora, en nosotros hoy día, ¿qué poder tiene? ¿Qué poder tiene esa misma palabra que crea de la nada? ¿Qué poder tiene ahora en el ser humano, en el corazón del ser humano? Exacto. Entonces, en Hebreos 4:12 ya dice que es más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas, los tuétanos. Ya interesante es esto. Aquí prácticamente está hablando de una transformación total, ¿no? Que la capacidad que tiene de transformar al ser humano en su ser íntegro como ser humano, alma, cuerpo y espíritu. ¿No ve? Cuando habla de los tuétanos quiere decir que entra hasta los pensamientos, cambia los pensamientos, las emociones, cosas que son elementos que nosotros como seres humanos no vemos. Yo puedo ver un efecto de transformación
externo en una persona, ¿no ve? Que estaba bebiendo, wow, ahora ya no bebe, qué sé yo, pero adentro, ¿cómo está? ¿No ve? Entonces la palabra de Dios entra hasta adentro, transforma pensamientos, transforma tendencias carnales, tendencias que la arrastraron desde la infancia, de toda una vida, transforma también tendencias físicas, adicciones físicas. Es interesante cómo hace la palabra de Dios. Por el tiempo quizás no nos daría tiempo de contar esas experiencias maravillosas que muchos de nosotros hemos sido testigos, ¿no? Pero la palabra de Dios sí tiene un poder transformador. Para nuestros amigos oyentes, ¿no? Que sufren de vicios, sufren de algunas personas que están conociendo y siempre se preguntan, pero me gusta, pero yo no puedo vencer. Aquí está la solución, es la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo esa palabra viene a mí y hace lo que dice? Claro, ahora hay un texto en Romanos 9, Romanos 10:16. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, en otras palabras, en síntesis, para los que saben leer, tienen que leer la Biblia. Hay que leer, es la palabra de Dios. La palabra de Dios está expresada en un libro que se llama Biblia. Entonces, simplemente hay que leer, hay que alimentarse, hay que comerla. Hay varias figuras, ¿no? de cómo se estudia la Biblia. Jeremías habla que yo me la comí. Comer, hasta hoy día se utiliza ese término, ¿no ve? A mí me presta un libro grande, me interesa, me la comí el libro, decimos, ¿no ve? ¿Por qué? Porque lo leímos y nos pareció interesante. La Biblia hay que hacerlo así y hay que comerlo. Hay que leerlo con atención, con gusto, pidiendo siempre la dirección divina. Martín Lutero decía que era las 3/4 partes de su estudio de la Biblia, dice que era oración. Parece interesante, cosa que nosotros hacemos al revés, ¿no ve? Un poquito una oración y ya queremos leer rápido. Él primero oraba, pedía a Dios, por favor, ayúdame. Y él entendía a ese nivel, por supuesto, ¿no? Y su vida fue transformada, entendió muchas verdades, le dio capacidad, no de fuerza suficiente para enfrentarse a un imperio. Para transformar el pensamiento de naciones. Exacto, imagínense. A la verdad correcta de la justicia de Dios. Entonces, esas capacidades tiene la palabra de Dios, ¿no? Mencionó acerca de la fe. ¿Cómo viene la fe a mí? La fe, la Biblia misma responde, ¿no? Que viene por oír la palabra de Dios. Por estudiar, por oír la palabra de Dios. Pero entonces, la fe no es algo que yo tengo, es algo que viene, ¿no? ¿Cierto? Claro. Es un don, puede decirse. Sí, es un regalo que se nos da a través de la palabra de Dios. Y creo que eso sería una de las cosas principales a buscar. Exacto. Fe. Y podemos yo me arriesgo a decir, hasta medir, ¿no ve? Nosotros, por supuesto, nuestro nivel de fe en cuanto estudiamos la palabra de Dios, ¿no ve? Cuanto más enajenados estamos con la palabra de Dios, nuestra fe va a ser débil, ¿no ve? Y eso no se mide. Algunos confunden la fe con el coraje. No siempre es así. Pedro era uno de esos, ¿no ve? Es decir, no, yo ya estaba para sacarlo, yo hasta donde, no, yo te voy a seguir hasta donde, si es posible tengo que morir, voy a morir. Pero en la hora de la hora su fe, su supuesta fe, ¿no ve? Pero no se mide por el coraje, se mide cuán conectado estoy con Dios. Porque hoy estamos pasando situaciones bien difíciles, ¿no? Sabemos que se están aproximando momentos muy difíciles para el pueblo de Dios y muchas personas dicen, no, si a mí me exigen transgredir el sábado, yo voy a ser como Pedro, ¿no ve? Voy a ser fuerte, voy a ser valiente. Pero no estamos leyendo, no estamos comiendo la palabra de Dios, no nos estamos alimentando. Nuestra fe se fortalece en base a cuánto nosotros conocemos de Dios a través de su palabra. Amén. ¿Cómo nos beneficia a nosotros la palabra? Bueno, cuando nosotros aplicamos a nuestras vidas, ¿ya? Nosotros podemos ser beneficiados, nuestras vidas pueden ser transformadas. San Juan 5:39 dice que escudriñemos las Escrituras, que leyamos la Escritura, estudiemos la palabra del Señor, y eso puede a tal punto ya de rescatarnos, salvarnos, rescatarnos del pecado, separarnos del pecado, disociarnos de aquel vínculo que por naturaleza nosotros tenemos, un vínculo, una relación con el pecado,
la palabra de Dios es capaz de romper esa ligadura. ¿Verdad? Entonces, porque en ella os parece que tenéis la salvación, dice San Juan 5:39. Entonces, la palabra de Dios tiene la capacidad de salvar al hombre, a través del Hijo de Dios, por supuesto, ¿no? A través de la fe en el Hijo de Dios. Amén. ¿Cuál sería el efecto final al recibir la palabra? Bueno, en el tiempo de Jesús hay unos ejemplos interesantes, ¿no? Nosotros, cuando recibimos la palabra de Dios, cuando hemos experimentado la palabra del Señor, el efecto va a ser el efecto expansivo, ¿no ve?, de la palabra de Dios en nosotros. El otro día hubo una explosión en... ¿Dónde fue? Beirut. En Beirut, Líbano. en Líbano. Hemos visto cómo, por los videos que ¿no?, explotó y hubo un efecto expansivo. Inmediato. Y cómo se vio cómo la expansión venía y destruía todo lo que alcanzaba. ¿No ve? Todo lo que alcanzaba. El poder de la palabra de Dios tiene un efecto parecido. ¿No ve? Cuando entra en nosotros es difícil que quede, explota. Eso pasó con los discípulos de Emaús. Cuando se dieron cuenta, cuando Jesús estaba por bendecir el pan, se dieron cuenta, dice que cayó como si fuera una escama de los ojos, se dieron cuenta que era Jesús porque vieron la señal, ¿no? Y desapareció. Era medianoche, el camino que habían recorrido era escabroso, difícil, peligroso. Oscuro, pero no aguantaron. Estaban impulsados. No podían sostener, ¿no ve? Ese es el poder de la palabra del Señor. María también cuando estaba, dije, no, pero yo tengo que ir a avisar, ¿no ve? Inmediato fue la mujer samaritana también, en el pozo, cuando Jesús le habló, se dio cuenta y se sintió privilegiada de haber conversado con el Salvador. No aguantó y se fue y predicó. Fue el espíritu de profecía. La hermana hoy dice que ella fue una misionera entre los gentiles. Una mujer tímida, una mujer señalada. Exacto. Ahora va a explotar lo que había recibido, el efecto que había recibido. Y a eso se refería el texto inicial que habíamos leído, ¿no ve? Que mi palabra no volverá vacía. Amén. ¿No ve? Y ese mismo privilegio tenemos nosotros, ¿cierto? Exacto. Ese debe ser el fruto, uno de los frutos principales. Exacto. Yo siempre recibo algunas, no sé, tipo quejas, ¿no?, de algunos jóvenes al conversar y siempre dicen, no, y es que la iglesia es un poco aburrida, no se hacen tantos programas, por eso los jóvenes están fríos, débiles, y por lo que estamos estudiando, ya, si hay una debilidad espiritual, simplemente se debe a que no hay una conexión con Dios a través de la palabra. ¿Ve? Lo único que puede transformar al ser humano, ya, es el estudio de la palabra de Dios. Si el joven no estudia la palabra de Dios, siempre va a tener una debilidad, siempre va a tener la tendencia a ligarse a aquellas cosas que le han estado atando en el pecado. Incluso una persona que está ya en la iglesia, ya conoció la palabra del Señor y deja de estudiar, puede suceder como le sucedió a David, por ejemplo, ¿no? Era un hombre conocedor de la palabra de Dios, pero en un momento de ocio, un momento de vacaciones espirituales para él, cayó en tentación. Entonces, como cristianos no debemos permitir el ocio. Jamás. No hay vacaciones espirituales. Todo el tiempo tenemos que estar ligados al estudio de la palabra de Dios, a la oración. Es lo que nos mantiene vivos espiritualmente, vivos y encendidos, ¿no ve? Como carbones encendidos. Claro. Mira lo que nos dice Isaías 54. Señor, dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Interesante, Dios nos da sabiduría. Dice, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Exacto. Entonces, la palabra de Dios siempre va a ser eso, ¿no? No va a ser difícil quedar pasivos, ya en la iglesia. Es simple. Desde que nosotros seamos transformados por el poder de la palabra del Señor, vamos a ser elementos útiles, vamos a ser aquellos elementos a quien Pablo
se refirió, cuando escribió a Timoteo, le dijo que instes, que prediques a tiempo y fuera de tiempo. O sea, hay momentos propicios, favorables para predicar, pero hay también momentos que son fuera. Es decir, la situación no siempre va a ser favorable, pero hay que predicar, ¿no ve? ¿Qué nos quiere decir eso? Con dinero, sin dinero, ¿no ve? En la abundancia o en la escasez, igual predicamos, porque eso nace de adentro. El consejo que le dio Pablo a Timoteo, claro. Estaba a punto de partir Pablo. Exacto. Aunque yo no esté, tú tienes que saber cómo conducirte. Exacto. Dentro de la... Le estaba asignando una misión muy pesada para un jovencito, pero le dice, igual, tienes que predicar. No, pero yo sé que tú vas a predicar, porque eso le decía él, no en otras palabras, porque él estaba lleno del poder del Espíritu. ¿No? Amén. Ahora, una pregunta muy importante. ¿Hasta qué punto de transformación tiene el efecto de la palabra de Dios cuando es recibida en la vida de cualquier persona? Claro. 1 Juan 1:9, a mí me gusta ese texto, que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Lo hace a través del Hijo de Dios, a través de la muerte. Pero ¿qué más dice en la partecita final del texto? Ahí dice, y limpiarnos, Él es capaz de limpiarnos de todo mal. ¿Ve? Nosotros podemos ser perdonados, pero la mancha ya todavía queda en el ser humano. La mancha de pecado, ¿qué significa? Son las tendencias hacia el mal, las tendencias carnales. La naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa. Un ejemplo, nosotros, a ver, vamos a agarrar el caso de un bebedor, un fumador, un acostumbrado a robar, ¿no ve? En el momento en que se acerca a Jesús y conoce a Jesús a través de su palabra y se acerca a Jesús y confiesa su pecado, ¿qué va a hacer Dios? La va a perdonar. Dios es capaz de perdonar hasta niveles que nosotros ni nos imaginamos, ¿no ve? Dios perdona. Pero ¿qué más viene ahí? Eso no significa que en ese momento él ya no es ladrón, ¿no? La tendencia sigue y ahí viene el poder de la palabra del Señor. No solamente lo atrae a Jesús para confesar su pecado, sino también Dios es capaz de limpiarnos de toda maldad. Lo hace a través del poder de la palabra de Dios, a través del estudio de la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar ahí? Camino a Cristo habla de esa parte, ¿no? En el capítulo de la confesión del pecado hay algo interesante. Ahí dice que la persona, cuanto más estudia la palabra de Dios, más cuenta se da de su pecado y más confiesa. Y ahí ella dice, cuanto más confesamos el pecado, por mucho que sea el mismo pecado, más nos separamos de ese pecado que confesamos, ¿no ve? Eso se llama el poder de la transformación. Contemplando, dijo Pablo, que también somos transformados conforme a la imagen de Dios. Contemplándolo a Él, mirando su santidad, su perfección, somos transformados de acuerdo a su imagen. Obtenemos la victoria sobre el pecado, ¿no ve? Cualquier tendencia pecaminosa es transformada, es deshecha, es quebrada. Como dice el apóstol Pablo, la muerte que traía encima, ¿no? El viejo hombre. El viejo hombre. ¿No ve? Entonces, así somos transformados de acuerdo a la acción de la palabra del Señor. ¿Ya? Por lo tanto, estudiando, escudriñando la palabra de Dios con la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Y somos habilitados para vencer el pecado, ¿no? Cualquiera que sea. Cualquiera que sea. En ese sentido podemos ser llamados justos también, ¿no? Porque eso es el llamado del Señor, esa es la capacidad de la palabra de Dios. Por eso puso aquí para transformarnos. Traspasa, dijo, los tuétanos, llega hasta todos los rincones. ¿Qué significa eso de transformar? Tiene que transformar incluso una información genética en nosotros, ¿no? Eso es muy importante. Eso llega hasta adentro, ¿no? hasta las unidades más pequeñas de nuestro ser. La palabra de Dios llega y va transformando poco a poco. Y somos participantes, como dice el apóstol Pablo, de la naturaleza divina. Exacto. Tan transformados somos que cuando vemos el pecado nos asustamos o simplemente nos escandalizamos, ¿no? O cuando alguien nos dice, oye, ¿y no sientes así una tentación de beber un poquito unas fiestas? ¿No te atraen? No, estoy transformado, ¿no ve? Mis gustos, mis genes, aquello que antes me ligaba al mundo han sido transformados ahora
¿no ve? Me apego más a las cosas del reino. Esa transformación tenemos que experimentar y la única forma es a través de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios. Pero viéramos también que cuán importante es permanecer. Claro. Porque como mencionaste, la tendencia está allí, pero podríamos volver a caer si nos soltamos, ¿cierto? Si Claro, nos separamos, exacto. como tú mencionaste. Tiene que haber una conexión, una unión con Dios. Porque hay un poder maligno trabajando aquí, ¿no? Así arrastrándonos a cada momento. Y Él sabe cuándo aprovechar esas circunstancias. Okay. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice que cuando nosotros invocamos el nombre de Dios, acercaos pues a Dios, dice, ¿no ve? Y el Bien. diablo huirá de vosotros. Y si aplicamos al contrario, aléjense de Dios a ver quién viene al ratito, ¿no ve? Claro. Eso es peligroso. Siempre el tentador está como un león. Claro, buscando a quien devorar. Al más débil. Nos hacemos débiles espirituales cuando dejamos de conocer a Dios a través de su palabra. Amén. ¿No ve? ¿Tienes algún testimonio que darnos? Sí, yo cuando era, no sé si adolescente, saliendo de la adolescencia, yo conocí al Señor cuando tenía 17 años. A los 16 mis padres, yo los vi a ellos cómo se acercaron a la iglesia, se bautizaron, me llamó la atención la acción decidida de los dos, pero mis padres siempre fueron respetuosos, ¿no? O sea, me decían, Eduardo, el sábado vamos a la iglesia, ¿no? Pero yo a veces decía, pero papá, yo no sé qué. Bueno, pero uno de los problemas que yo tenía en esa época era la música. ¿Qué tipo de música? Música rock. Era muy fuerte la atracción, de verdad. Yo me pongo a pensar, pero ¿qué tanto me atraía? Pero ¿cómo es que yo me apegaba tanto, no? Que cosas que, yo me sentía mal, había el Espíritu Santo trabajando en mí, pero en su momento de vida el Señor me enseñó cómo abandonar, pero en algún momento yo intenté hacerlo por mí mismo, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que hice? Yo tenía unos cassettes originales y toda una colección de cosas, y yo sentía que esa era mi tentación. Entonces en algún momento se me ocurrió agarrar esto y voy a botarlo. Agarré, me fui por un puente, lo boté todo, ¿ya? Pero no faltaban otros amigos que me regalaban y que, ¿no? Y si los botaba, pero estaba la radio, las FMs, y yo seguía con eso. Me iba a los congresos y ahí escuchaba hermosos mensajes, todo me animaba, veía muchos jóvenes cómo estaban en la iglesia, y dije, yo nunca más música, pero eso me aguantaba 1, 2, 3 semanas máximo, y después ya, poquito a poco, cuando me daba cuenta, ya estaba otra vez en lo mismo. No buscaba sus pues nadie me había enseñado de que había una forma de alejarse del pecado, de ser transformados, ¿no? Hasta un día en que yo, un sábado, fuimos a almorzar con unos hermanos a la casa de un hermano. Ahí el hijo de él ya era miembro, era de mi edad, pero ya era bautizado, un jovencito muy, hoy es ministro, es pastor él. Y yo lo vi a él en su cama al mediodía mientras todos estuvimos haciendo otras cosas, él estaba solito leyendo la Biblia. Me llamó la atención, me sorprendió que un joven lea la palabra de Dios. Hasta ese entonces yo siempre creí que leer la palabra de Dios era cosa de mayorcitos, ¿no? Pero yo lo vi a él, me sorprendió y me acerqué. Edgar se llama él. Ya le digo, oye Edgar, ¿qué haces? Y me dice, hola Eduardo, entra, estoy leyendo la palabra. Estoy haciendo mi año bíblico, me dijo, ¿no? Y yo dije, ¿año bíblico? ¿Eso qué es? Ahí me explicó que era leer 3 o 4 capítulos por día, todos los días, y él se había atrasado 2 días, creo, y estaba leyendo, ¿no? El sábado, en la tarde era eso. Entonces yo lo vi, wow, ¿y vos lees todos los días tu Biblia? Sí. Interesante, ¿no? Yo fui a la casa, comencé a leer mi Biblia, y comencé a leer, y me llamó la atención, me gustó. No hice el año bíblico, pero yo leí varias partes, pero todos los días comencé a leer. Y me gustó. Y es ahí cuando después de un buen tiempo me di cuenta que ya estaba yo divorciado de aquello que antes me sentía atado, la música. Ya escuchaba una música por ahí, pero no me atraía. Mis cosas estaban ahí, no las tocaba. O sea, no me atraían. Tenía los cassettes ahí, no necesitaba botarlos. Claro que después me deshice de ellos, ¿no? Pero no sentía aquella atracción. La radio estaba ahí, yo podía sintonizar cuando yo quería, pero ya no. Había una radio, la BBN, me gustaba. ¿Entiendes? Yo escuchaba, qué linda música, y me deleitaba más con eso. Sentí ahí, por experiencia, el poder
transformador de la palabra, ¿no? Amén. ¿Y cuál sería, gracias Eduardo, cuál sería la conclusión de este estudio? Pues no hay otro medio, ¿ya?, que pueda transformar nuestras vidas a no ser el estudio de la palabra de Dios. Y no hay otra forma de ser evangelista a no ser que estemos empapados, ¿no? El efecto inmediato y el efecto que no podemos evitar es el ser misioneros. Amén. ¿No? Una vez que nosotros nos hayamos empapado, hayamos experimentado las palabras de Dios en nuestras vidas, vamos a ser misioneros de cualquier forma. No simplemente ir a tocar puertas, hablar en púlpitos, hay muchas formas de hacer, pero siempre será direccionado a que la gente también conozca el Evangelio, el mismo Evangelio que me ha beneficiado a mí. ¿No ve? Eso hemos visto en la experiencia de las miles de personas convertidas en la palabra de Dios, y también hemos visto a nuestro alrededor. En nosotros también ha sido eso, ¿no? Por eso estamos acá también, ¿no? Amén. Y creo que ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Amén. Compartir la palabra del Señor donde quiera que estemos. Claro. Seamos misioneros de su Evangelio para llevar más salvos al cielo. Así es. Muchas gracias, hermano Pues, Eduardo Merlos. Un placer. Gracias por su testimonio y esperamos en una próxima ocasión compartir nuevamente la palabra de Dios. Amén. A ti, amigo querido, gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra llegue a ti y no regrese a Dios vacía, sino que haga su efecto en tu vida y en la vida de tu familia. Esa es nuestra oración, ese es nuestro deseo. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos pronto.